palabra el senador Juan Carlos Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Debo decir que con esta ley, yo que soy muy restrictivo en cuanto a creer en las deudas y todo, debo valorar que, y como útil, el hecho de recurrir al Congreso y generar esta obligación. Cumplir con el inciso 4 y el inciso 7 del artículo 75 de la Constitución no puede ser, obviamente, votado en contra. Es facultad del Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. El proyecto fortalece el rol del Congreso en cuanto al endeudamiento en moneda extranjera, y no hay que escandalizarse. ¿Por qué moneda extranjera? Porque con los pesos no vamos a ningún lado. Por esa razón, como no tenemos moneda, tenemos que tomar el préstito en monedas duras, obviamente. Y alguien se quejó de los intereses. Claro que son altos, porque al deudor moroso y al deudor incumplido nadie le va a prestar plata barata. Y Argentina es incumplidor serial de las obligaciones, ya vamos a hablar de eso también. Esto genera, ojalá genere un plano de estabilización macroeconómica del país y que estos acuerdos generen una estabilidad más allá de los cambios de gobierno. Y es posible que los legisladores no hagamos cargo a partir de esta ley, ser responsables del endeudamiento de la nación. Pero claro, para eso debe haber discusión, debate, pero como vemos que el oficialismo convierte en una escribanía o menos que una escribanía el trabajo legislativo, donde las comisiones es imposible hacer una sugerencia, un cambio, por el capricho, por la dureza en las convicciones que siempre señalo, de un ánimo de revancha enorme y de enojo y de fastidio que tienen respecto a la oposición y al mundo que lo ven hostil. Lo que acá yo lamento que acá no se establece que es toda la deuda. Toda la emisión de bonos, sea extranjero o local, debería pasar por el Congreso. O sea, estamos cumpliendo con la Constitución, pero en parte. Obviamente que no alcanza con esta ley si no hay, por un lado, la voluntad de mejorar la relación macroeconómica y, por otro lado, la ponderación que debería hacer la mayoría de este cuerpo en tomar medidas razonables y no ser una mera escribanía del Poder Ejecutivo. Yo decía que Argentina es un incumplidor serial. En 28 de los últimos 35 años, el gasto ha superado los ingresos disponibles para el fisco, tanto nacional como provincial. No se respeta ni se ha respetado en estos 35 años el concepto básico de lo que es una restricción presupuestaria. Tampoco lo hace el presupuesto del 2021. El problema argentino no es coyuntural, es estructural. Y si yo digo que son 35 años de los cuales 28 venimos con incumplimiento, no es culpa ni de este gobierno ni del que se fue, sino es una conducta errática y equivocada de la dirigencia argentina, que hemos tenido una responsabilidad de gobernar estos 35 años, de los cuales 28 fueron con déficit. En el 2015, y acá se desgarra la vestidura, el último gobierno kirchnerista en el 2015 dejó un déficit. El resultado primario fue subiendo en el 2011 de menos 1,8% del Producto Bruto al 2,4% en el 2012, al 2,9% en el 2013, 4,1% en el 2014, que es lo que estamos proponiendo para el año que viene, y en el 2015, cuando se fueron, 5,1% de déficit primario
de déficit financiero con un resultado primario negativo de 3,8. O sea, el resultado financiero fue de 5,1 y el primario 3,8 de déficit. Entonces, cuando alguien pregunta dónde está la plata, es no entender dónde estamos viviendo. El gobierno anterior se equivocó porque no se animó a hacer algo que es una mala palabra, que el ajuste de los gastos del festival de subsidio del gobierno anterior. Y se endeudó con el fondo para pagar ese déficit. ¿Dónde está la plata? La plata ya estaba gastada, porque los argentinos en 35 años venimos gastando más de lo que nos da el cuero. Es como cualquiera de nosotros en la casa. Si gastamos más de lo que nos da el cuero, lo único que vamos a hacer es endeudarnos o estafar a los acreedores, que es lo que vino haciendo Argentina siempre. O esquilmar a la gente con los mayores impuestos, ya vamos a hablar de eso. La constante falta de apego que tenemos los argentinos, digo, no solo este gobierno, trae grandes daños a la economía por no tener apego al equilibrio presupuestario. Y yo coincido con el senador por San Luis, que estamos en posiciones distintas, pero los dos hemos gobernado una provincia con éxito, con equilibrio presupuestario, superávit presupuestario y grandes planes de obras públicas, sin aumentar el endeudamiento. Pero esto va a cambiar en Argentina cuando la dirigencia política de los partidos mayoritarios, así como estamos haciendo acá una ley que nos pone un cerrojo a que el endeudamiento pase por el Congreso, algún día deberíamos tener el concepto de disciplina fiscal acordada en el Congreso. Ese es el pacto que Argentina necesita. Pero claro, si pensamos tan distinto y unos creen que el Estado todo lo puede, que se puede endeudar y no pagar, entonces no vamos a llegar nunca a salir de esta crisis recurrente que viene hace 35 años. ¿Y qué se puede hacer cuando uno gasta más de lo que le da el cuero, de lo que ingresa? Es lo que ya pasó. O nos endeudamos y después los argentinos tenemos la costumbre de ir a buscar al banco y después que no queremos pagar y después nos enojamos con lo que nos prestó la plata. ¿Qué gracia le hace al fondo tener un cliente tan errático e incumplidor como Argentina? Pésima decisión del fondo prestarle a Argentina, obviamente. Pero no es culpa del que presta, sino del que va a pedir la plata. La misión del banquero es prestar plata y cobrar los intereses. Qué mala costumbre, ¿no? Prestar plata y cobrar intereses. Qué pésima costumbre el capitalismo este. Es lo más terrible del capitalismo. Pero el otro modelo es la decadencia económica. La nuestra, la de Venezuela, la de Cuba. No digo la de Bolivia porque Bolivia, el gobierno anterior, digamos, de Evo Morales, fue muy disciplinado en disciplina fiscal. En eso hay que elogiar que no tuvieron inflación, controlaron la deuda pública y el déficit fiscal, impecable, siendo un gobierno de sesgo socialista, fue muy disciplinado. Pero Argentina no lo es. ¿Y qué se hace entonces? Si no o se endeuda o esquilmamos a la gente con mayores impuestos, que es lo que hizo este gobierno. Este gobierno creó 14 impuestos en un año. Y los puedo enumerar brevemente. Impuesto país para la Argentina, inclusive y solidario. La verdad que son ingeniosos para la fantasía en la denominación. Aumenta los bienes personales, aumentó el impuesto. Suba de costos laborales. Impuesto a las ganancias para sociedades. Más impuesto al cheque. Aumento a la retención de las exportaciones. Ajuste por inflación que está prohibido y las empresas no pueden actualizar su activo y pagan ganancias sobre cifras que no son reales. Recargo del 35% a la compra de dólares. Suba de impuestos internos eléctricos el otro día. Fondo de incentivos docentes.
Sube de impuestos a las apuestas online, está en el presupuesto. Contribución sobre la prima de seguro de automotores, está en el presupuesto. Contribución sobre la prima de seguro del manejo del fuego, también lo crearon en el presupuesto. El famoso impuesto a la riqueza. Todo esto es lo que atrasa la capacidad de reacción del país. Por supuesto, el único requisito, estando fuera, como estamos nosotros, de cualquier posibilidad de tomar plata, en un país pobre, con poca bancarización, es esquilmar a la gente con los impuestos. Pero eso trae como consecuencia lo que está pasando. Nadie quiere invertir. Si a eso le agregamos la ocupación de tierras, la amenaza de reforma agraria, la toma de campos privados y atacar al sector privado, obviamente que no hay inversión. ¿Y qué es lo que dice este presupuesto? Este presupuesto que tiene que ver con la deuda se va a basar en la emisión. La emisión va con un déficit de más del 4%. Está bien, ya lo dijimos. Gran parte del problema ha sido la pandemia. Pero bueno, lo que el gobierno nos dice, ¿cómo vamos a salir de la pandemia? ¿Cómo vamos a bajar el déficit que va a estar en el 7%? Y que ahora el gobierno plantea un 4,2 para el año que viene, que es más o menos el que tenían en el 2015 cuando dejaron el gobierno. Entonces, si no se animan a reducir el gasto, si lo están haciendo con los jubilados, y no me voy a desgarrar la vestidura aquí, pro jubilados, porque ya votamos una vez el 82%, siento que lo vetó la expresidenta. Pero voy a decir que pueden empezar por otros ajustes que no sean los jubilados. Por ejemplo, los subsidios, que los subsidios no van al usuario generalmente. Los subsidios del transporte eléctrico van más para mantener la rentabilidad de las empresas que para beneficiar a la gente. Y este déficit de 7 puntos este año es tremendo. Y no decimos cuánto va a bajar. El gobierno debería fijarse en metas que den confianza. Que en qué año vamos a tener un déficit de menos puntos. ¿En qué año vamos a tener un equilibrio fiscal? Ese es el tema que acá no se ve. Tenemos... ¿Me escucha, Presidenta? Sí, senador. Bueno. Vamos a hablar de la deuda. El stock de deuda es superior al de fin de año pasado. Digo, de deuda es superior al de fin del año pasado, 10.000 millones. Tanto que se desgarran las vestiduras de la deuda que heredaron. Bueno, la situación del país hizo que en un año suba la deuda en 10.000 millones. De 323.000 millones que era el año pasado, hoy está en 333 millones. Es cierto que la única solución es gastar menos, y es cierto que hay que producir más. Pero con las señales que está dando el gobierno al sector privado, no digo ni siquiera al inversor extranjero, a los propios argentinos, con las medidas y las noticias y el clima anticapitalista que están creando, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento. Por supuesto que Argentina da para crecer en el campo, en la agroindustria, exportar más. Claro que la gente quiere producir y trabajar, pero por un lado le suben todos los 14 impuestos y por otro lado hay un sesgo anticapitalista y antiproductivo. ¿Cómo la gente va a producir? No va a producir. Y ahora vamos a tratar pronto seguramente el llamado impuesto a la riqueza, revancha contra los ricos, persecución al que tiene. No sirve. Nosotros presentamos con el senador Basualdo un proyecto que con el mismo monto que se le cobra a la gente se hubiera hecho una inversión obligatoria por ese mismo monto que el impuesto.
y la gente podrá estar invirtiendo. Por esto vamos a hablar cuando nos toque esa ley. No nos vamos a poder insertar en ningún mundo financiero, porque los impuestos nos están condenando. Es importantísimo buscar el equilibrio fiscal y que así como va a tener esta ley un número grande de votos, tengamos en el país una ley en el futuro, después de un acuerdo en el Congreso, que nos disciplina a los argentinos, que los impuestos no sean solamente para ajustar y para cubrir un déficit de cosas que se podrían corregir. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo de achicar el déficit y mostrar que el país con un déficit menor va a tener menor inflación, que se va a tener que emitir menor cantidad de moneda, que el peso se va a revalorizar. Esas son medidas de defensa nacional, no hacer cartitas al fondo como si lo va a conmover al banquero una carta. Esa no es la forma. La forma es reconducirnos nosotros y asumir la responsabilidad de tener un país serio, equilibrado para salir adelante, como lo hizo Portugal, como lo hizo Grecia, como lo hicieron muchos países en la historia. Así no estamos en la lista de los clientes del fondo. Pero si salimos del fondo, no pagamos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir esquilmando a los argentinos? No, este no es el camino. El equilibrio fiscal acabará con una mala costumbre argentina. No se puede creer, porque eso es populismo, que todo se le puede dar solamente buenas noticias a la gente. Debe haber un acuerdo político donde digamos la verdad y cada uno se atenga a las consecuencias y nos pongamos a trabajar para sacar al país adelante, no con discursos, no con agravios, no echando la culpa al otro porque no alcanza. Ya a esta altura, echar la culpa al anterior no alcanza. Se habló hasta de la deuda de Baring Brothers, que tanto cuando éramos estudiantes lo criticábamos al gobierno de Rivadavia. No, ya está. No echemos la culpa a Rivadavia, o hagamos cargo de lo nuestro, hagamos las cosas bien. Gracias. Gracias, senador.